días, hermanos. Doy gracias a Dios porque esta mañana podemos reunirnos un ratito para compartir la palabra y para gozar de las enseñanzas del Señor. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que dirija este momento. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por la noche que nos diste. Y te entrego este ratito, Señor, para que tu Espíritu Santo dirija la enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer en Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 29. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice así: Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre dentro de la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces le ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree todo le es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame a mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa de los discípulos, le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Esta es la porción. Y podemos ver en esta descripción que en el momento en que se reunió la multitud, dice que habían maestros de la ley, que estaban los discípulos y una cantidad grande de personas. Y que entonces Jesús llega a la escena porque él no se encontraba en ese momento, y al llegar a la escena dice que están discutiendo. Entonces, entre la multitud, un padre de familia le explica a Jesús que había llevado a su hijo para sacarle los demonios y resulta que los discípulos no lo habían logrado. Eso le molesta a Jesús. Dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Les dice, tráiganme al muchacho. Y es que aquí me detengo a pensar que si Jesús era el maestro que les venía enseñando y dando ejemplo durante tanto tiempo de milagros, de sanaciones, de enseñanza de la Escritura día con día, porque ellos siempre lo seguían a todas partes, estaban con él, ¿cómo era posible que a ese momento ellos no hubieran aprendido? Entonces Jesús se molesta y los exhorta y les dice que porque son incrédulos, ¿verdad? Entonces él pide que le lleven al muchacho y le explican qué es lo que le pasa al muchacho, y que es que tiene una posesión demoníaca. Entonces Jesús le pregunta al papá que qué tiempo hace que le pasa, y le dice que desde niño. Y entonces el padre le dice a Jesús, ¿puedes por favor sanarlo? Y Jesús le contesta, al que cree, todo le es posible. Y entonces el hombre dijo, sí creo, ayúdame a mi poca fe. Esa frase, cuando él dice ayúdame a mi poca fe, me recuerda que muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor por cosas que necesitamos o queremos que Él nos resuelva, inclusive la sanidad nuestra o de un pariente, y de pronto como que flaqueamos y no tenemos la fe suficiente para pedirle al Señor que lo haga, a pesar de que creemos en Él. O sea, la relación íntima con Dios es la que nos va dando este tipo de cosas. Y más adelante, pues Jesús les hace ver a sus discípulos que ese género de demonios solamente salía con oración y ayuno. Lo que quiere decir en esta enseñanza es que la relación con Jesús activa es muy importante. Esto nos demuestra a nosotros que si nosotros queremos servir al Señor,
nosotros tenemos que dedicarnos a estar en oración, a aprender de la palabra, para que el Señor nos pueda utilizar, para que el poder de Dios venga a nosotros. Porque si bien es cierto, Jesús era el maestro de los discípulos ahí en ese momento que ellos estaban viviendo esa experiencia, también es el maestro suyo y mío. Cada día que estudiamos la palabra aprendemos más del Señor. Y entre más cerca estamos, más sensibles somos al Espíritu, especialmente también cuando ayunamos, porque estamos listos a escuchar la voz del Señor. Y cuando el Señor es la prioridad de nuestras vidas, la situación que nosotros enfrentemos en problemas y en diferentes necesidades que tengamos como seres humanos, será más fácil contactar con Él y sentir más confianza, y no como ese papá que dijo, ayuda a mi incredulidad, porque muchas veces Él es un ejemplo de las flaquezas que tenemos nosotros. Él sabía que Jesús lo podía sanar, pero tenía miedo de no llegar a cumplirle a Jesús. Entonces, creo que es importante para nosotros, y retomando la enseñanza de esta porción, que el Señor lo que espera de nosotros es que estemos siempre cerca de Él, que Él va a hacer la obra si nosotros estamos sujetos a Él, si nos comunicamos con Él, si conocemos a nuestro Maestro, si reconocemos esas enseñanzas, el Señor hará la obra, y muchas cosas pueden suceder a través del servicio que nosotros hagamos con nuestra propia familia y con otras personas que no conocen a Cristo, porque realmente nosotros estamos escogidos para el reino de Dios, y nuestra labor y nuestra responsabilidad es estudiar siempre la palabra. Que este día sea un día lleno de la presencia de Dios para cada uno de ustedes, que este día ustedes puedan disfrutar grandemente el poder de Dios en sus vidas. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.